Tengo 46 años, 3 niños. Trabajo como team lead a tiempo completo. Y la gente no se cree todo lo que hago. Construí 2 SaaS en 6 meses. Hago contenido para YouTube cada semana. Voy al gimnasio todos los días. Bueno, casi todos los días. Juego a videojuegos, leo libros y mantengo el equilibrio con mi familia. A menudo me preguntan, ¿cuál es tu método? ¿Cuál es tu sistema? ¿Cómo te organizas? Y la respuesta honesta es que no tengo un método. Hay algo mejor. Hay 4 principios que cambian completamente cómo vives. No es productividad ni es life hacking. Es algo mucho más profundo. Y cuando lo entiendes, el tiempo aparece solo. Hoy te voy a contar los 4 superpoderes que lo hicieron posible. 3 son los esperados. Y el cuarto los engloba a todos. Y ninguno tiene que ver con trabajar más horas ni optimizar tu calendario. Durante años pensé que a los 40 ya era tarde. No porque alguien me lo dijera directamente, sino porque no conocía a nadie en mi círculo real que lo hubiera hecho. Sin referentes cercanos, parecía ciencia ficción. Pero descubrí estos 4 superpoderes y lo cambiaron todo. Si tienes más de 35 años, con trabajo, familia y sientes que tu momento pasó, esto es para ti. La narrativa que casi me atrapa. La narrativa cultural es clara. A los 20, explora y arriésgate. A los 30, establécete. Casa, niños, hipoteca. A los 40 y más, resígnate, aguanta. Espera la jubilación. Yo, personalmente, lo creí así durante años. Siempre tuve esa sensación de que llegué tarde. No solo al mundo laboral, sino en general a todo. A los proyectos personales, a intentar cosas nuevas, a simplemente arriesgarme. Y cuando tienes familia, trabajo, responsabilidades, la narrativa se refuerza. Ya no tienes tiempo, ya no tienes energía, ya no es tu momento. Durante años intenté hacer proyectos propios y casi siempre terminaban en frustración. No por falta de capacidad, sino por falta de tiempo. Y sobre todo, por falta de referentes. No conocía a nadie en mi círculo cercano, ni en mi familia, nadie con un trabajo demandante que lo hubiera logrado. Y sin referentes cercanos, todo parece imposible. El momento que cambió todo. Pero este año algo cambió. No fue un momento dramático. No hubo una rendición ni un renacimiento. No hubo una catarsis. Fue mucho más sutil. Descubrí que es posible. Y no solo posible, sostenible. Construí 2 SaaS mientras mantengo mi trabajo a tiempo completo y mantengo mi familia. Hago contenido para YouTube cada semana. Voy al gimnasio, de nuevo, casi todos los días. Juego a videojuegos y leo libros. ¿Y cómo? No con más horas, solo tengo 24. Y tampoco, obviamente, sacrificando a mi familia y el tiempo de calidad. Y tampoco con fuerza bruta. Lo hago con 4 principios y aplican a cualquier cosa que quieras hacer en la vida. No solo proyectos tech, cualquier cosa. Aprender un idioma, un instrumento, empezar un negocio, escribir o lo que sea. Si tienes tiempo limitado y múltiples intereses, yo creo que esto funciona. Superpoder número 1. Equilibrio. No productividad. El primer superpoder no es organización ni productividad, es equilibrio. Y aquí está la clave que lo cambió todo en mi vida. No puedes hacer 5 cosas con intensidad a la vez, pero puedes tener 5 cosas en la recámara e ir trabajando de una en una para evitar quemarte y seguir disfrutando. Hay que entender esto como un tema de sprints versus maratones. Por ejemplo, yo este año, en marzo, hice un sprint fuerte con uno de mis proyectos, Sportsing, y haciendo contenido de YouTube. Luego la cosa, en verano, se relajó. Pero en agosto volví a trabajar muy fuerte en Sportsing, en la migración a local, un nuevo sprint. En el último trimestre del año, el sprint ha sido volver al gimnasio y hacer contenido de YouTube. Porque la vida es así. Cuando lo tienes todo asentado, cuando tienes un nivel de ingresos, estabilidad, familia, puedes permitirte puntualmente hacer pequeños sprints. Una de mis SaaS, la segunda, Facturazen, estuvo lista prácticamente en 1 o 2 semanas. Eso fue otro sprint. Ahora está un poquito paralizada porque estoy generando contenido para YouTube, pero volverá. Y esto está bien. Como no tengo una expectativa inmediata ni una necesidad de entregar resultados, esto se convierte de nuevo en una experiencia de aprendizaje. Mi sistema de 30 minutos funciona porque es ubicuo. Puedo llevarlo a cabo si estoy solo en casa comiendo, o si me he despertado antes que los peques, o si los niños ya están acostados y aún me queda algo de tiempo y energía. Si me quedan 30 minutos antes del siguiente meeting y no tengo nada más que hacer. Lo que hago es abrir el portátil o el Kindle o coger las kettlebells y lo hago. Puede ser aquí en el despacho o el fin de semana abajo con el portátil o en el coworking. No hay un momento exacto. Y precisamente esa es parte del truco, que es ubicuo. Siempre y cuando tengas 30 minutos puedes sacar faena. Las actividades, todas ellas, tienen que ser fácilmente interrumpibles y fácilmente recuperables. De nuevo, leer en el Kindle o entrenar en casa con kettlebells o trabajar en proyectos con el portátil. Son actividades que se adaptan bien al entorno familiar y a las rutinas que ya están establecidas. Sin embargo, cosas como aprender música en el conservatorio o artes marciales en el dojo, cosas que requieran un setup más complejo o salir de casa, pueden quedar fuera. Y aquí está la parte liberadora que para mí lo cambió todo.
Entender que algo tiene que salir para que algo entre. He tenido que decirle que no a ciertas cosas, como lo de aprender música. Es algo que posiblemente no llegue nunca. Compré un ukelele en 2017 que prácticamente no he usado. Tengo muchas ganas de aprender batería, de hacer artes marciales, Brazilian Jiu-Jitsu, y de hacer muchas cosas, pero que de momento no entran. Porque si estas tienen que entrar, otras tienen que salir. Y de nuevo, eso está bien. Ahora mismo tengo un conjunto de cosas que me gustan de forma equilibrada. Proyectos creativos, generar contenido, ir al gimnasio, todo lo que puedo, jugar a videojuegos, lectura y familia. Y esto es muy difícil de conseguir. Es algo que hay que respetar y valorar, porque es muy fácil perderlo. Y luego recuperar ese mismo equilibrio, haciendo malabares con tantas cosas, es complicadísimo. El antimétodo, la parte que lo cambia todo. Y aquí está el truco que nadie te dice, lo que ha funcionado para mí. Es que no hay una checklist, ni hay un lunes hago X y martes hago Y. El sistema es no tener un sistema rígido. Yo tengo 1 hora al día, y posiblemente tú también. Casi todo el mundo la tiene. Una vez los niños están en cama, esa desconexión que haces. O el sábado por la mañana, un rato mientras estás comiendo solo. Esa hora existe. La pregunta no es ¿cómo encuentro tiempo? La pregunta es ¿qué hago con ese tiempo que tengo? ¿Lo uso para consumir? ¿Netflix, redes sociales, scroll de la muerte? ¿O lo uso para crear algo que enriquezca mi vida? Cuando haces cosas que te energizan, encontrar ese tiempo no es difícil. Porque es tu ocio, es lo que te apetece, es tu tiempo libre, es lo que quieres hacer. Por eso para mí el gimnasio no es un sacrificio, es mi tiempo libre, es lo que me apetece hacer. Por eso mis proyectos no los siento como trabajo extra. Son mi manera de crear algo, es mi outlet creativo. Por eso generar contenido no lo siento como una carga. Es algo que me gusta hacer de forma genuina. No estoy optimizando mi tiempo, ni tampoco estoy haciendo life hacks. Lo que estoy haciendo es usar mi tiempo de ocio de forma diferente. En lugar de solo consumir, también produzco, creo, genero. Y en lugar de solo desconectar, estoy generando valor. Esta es la diferencia brutal. Todo el mundo tiene tiempo. Y la mayoría lo utiliza para consumir. Y yo, en la medida de lo posible, lo utilizo para crear. Esa es la única diferencia. Superpoder número 2. Prioridad consciente. El segundo superpoder es la prioridad consciente. Cuando tienes tiempo limitado, no puedes hacer todo lo que existe. Solo puedes hacer lo que realmente importa. ¿Y cómo sé que importa? La pregunta brutal es, si solo pudieras hacer 3 cosas el resto de tu vida, ¿cuáles serían? Para mí, la respuesta está clara. Familia, salud y crear algo propio que ayude a los demás. Teniendo esto claro, mis actividades mapean directamente a esas 3 prioridades. La familia, obviamente, es la base de todo. Los peques, Sandra y el tiempo que pasamos juntos. Eso no se negocia. La salud, el gimnasio para la salud física, la lectura para la salud mental y los videojuegos para desconectar y recargar. Todo mapea a mantenerme sano a largo plazo. Crear algo propio. Proyectos donde construyo cosas. Contenido donde siento que ayudo a los demás. Esa es mi manera de entregar valor al mundo más allá de mi trabajo a tiempo completo. Todo lo demás, sin importar cómo de interesante sea, si no mapea a mis 3 prioridades, no entra. Lo de aprender música suena muy guay, pero ¿sirve alguna de mis 3 prioridades? Posiblemente a ninguna. Entonces no entra. Artes marciales, Brazilian Jiu-Jitsu, suena súper guay, pero requiere salir de casa, reajustar las rutinas, hacer un setup completo y tiempo específico. Me encantaría, pero ahora mismo no mapea bien a mi situación. Entonces, lamentablemente, tampoco entra. Las redes sociales, más allá de lo necesario para mi trabajo o para el contenido, no mapea absolutamente nada. Por lo tanto, no entra. Prioridad consciente significa saber decir no a 100 cosas buenas para decir sí a las 3 que realmente importan. Y esto es liberador, porque no es FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderte cosas. No es debería hacer esto, es claridad absoluta sobre qué vale la pena y qué no. ¿Cuáles son tus 3 prioridades reales? No las que suenan bien, las que sientes de verdad. Superpoder 3. Autocompasión. El tercer superpoder es la autocompasión, el antídoto a la cultura del grinding. Casi cualquier día no cumplo la rutina de los 30 minutos. Y no pasa nada. Los niños están malos, he dormido poco, no me apetece y no pasa nada. No necesito hacerlo. A mi edad, tengo claro que ya no me puedo estrujar más de lo que cuento. Ya me exprimo bastante en el día a día. Y si un día no puedo, no pasa nada. Mañana es otro día. Si esos 30 minutos extra que yo dedico al día van a ser por obligación, quemando energía, no tiene sentido. Tu proyecto puede esperar, tu bienestar no. Te pongo un ejemplo. La semana pasada no pude ir a entrenar casi ningún día al gimnasio. Desde que volví a hacer contenido estoy trabajando muy poquito en mis proyectos porque no me da tiempo a hacerlo todo. Pero ahí siguen. Porque tengo un roadmap mental, lo trabajo a mi ritmo. Y como sé que hay tiempo, ahora mismo me apetece hacer contenido, o ir al gimnasio, o jugar un poquito más a videojuegos.
y no pasa nada. La comparación más evidente para mí es lo que me suele pasar cuando fallo en el gimnasio. Dejas de ir una vez, fallas 2, 3 y parece que has perdido todo el progreso. Como este mismo error lo he cometido tantísimas veces ya, entiendo que lo importante es 1. No dejarse ir del todo y 2. Recuperar la rutina lo antes posible. Porque volver a empezar es siempre muy complicado, pero una vez has empezado es más fácil mantener y recuperar esa rutina. La comparación destructiva ya no la siento. Obviamente, alguien de 25 años, sin familia, va a hacer las cosas muchísimo más rápido que yo. Pero quizá esa misma persona, o yo, cuando tenía 25 años, tiene unas necesidades que yo ya no tengo. Y la meta nunca ha sido ser el mejor del mundo. Entonces, cualquier cosa que salga adelante y funcione, ya es completamente exitosa para alguien que al menos comparte mi momento vital. Y decir que no a tus proyectos por priorizar la familia, siempre. Siempre. Eso ha parado cosas durante años. Y está bien. Como padre de 3 niños, el mayor tiene 10, el pequeño 20 meses, esto no es ninguna novedad. Sí que es frustrante cortar tu rutina o llegar a la noche cansado, pero eso no afecta negativamente a los proyectos. Como mentalmente es algo que sigue ahí, me genera alegría, irlo sacando poquito a poco no es contraproducente. El hecho de priorizar a la familia significa que las prioridades están claras. Los primeros son ellos, la familia. Entonces, para mí es muy evidente que los proyectos personales no pueden pasar por encima de los niños. Superpoder número 4. Entusiasmo, no obsesión. Y ahora viene el cuarto superpoder, el que lo engloba todo. El entusiasmo, no la obsesión. Y esta distinción es importantísima. La palabra entusiasmo viene del griego y significa algo así como tener a Dios dentro. En el mundo del grinding, de la cultura del hustle, se habla mucho de obsesión. Obsesión, obsesión, obsesión. Pero la obsesión es un agente externo que tira de ti, del que no tienes ningún tipo de control. Sin embargo, el entusiasmo es una fuerza intrínseca que te mueve hacia una meta o que te mueve a ti mismo a nivel vital. Para mí, ahora mismo puede ser hacer contenido de YouTube, puede ser volver al gimnasio y luego puede ser otra cosa. Lo importante es que ese entusiasmo tire de ti de una forma positiva, porque ese crecimiento personal sucede de una forma mucho más sana. El entusiasmo a los 46 comparado con los 26 es completamente diferente. Es mucho más maduro y mucho más accionable. Mi problema a los 26 es que lo quería hacer todo y mi energía se esparcía en todas direcciones y nunca realmente iba generando nada sobre lo que construir. Mi perspectiva ahora con 46, como he intentado tantas cosas, como las herramientas han mejorado, es que soy capaz de ver la funcionalidad de estas o cómo aplicar mi conocimiento de formas mucho más concretas. Es mucho más sostenible, sin duda, porque hay un propósito, hay una sustentación sobre la cual trabajar ese entusiasmo. Es menos naif, pero es más real. El nivel de inocencia se mantiene. Lo que pasa es que está más pulido, más enfocado. Sigo cometiendo errores, pero el tipo de errores que cometo demuestran esa madurez y esa experiencia. De nuevo, recupero la analogía con el gimnasio. Los errores que cometo ahora son muy diferentes que los que comete un principiante a nivel de técnica, de fuerza y de progresión. Y el entusiasmo no se agota con la energía. Está ahí a nivel vital. O lo tienes o no lo tienes. Es el hecho de poder enfrentarte a algo que te da miedo, como es publicar contenido YouTube, o tener proyectos que nadie pidió, que tú no necesitabas hacer, pero que te apetecía. Y con esto, has cambiado un poquito el control, el poder sobre la situación. Pues si puedo, ¿por qué no hacerlo? Eso es proactividad, es energía y es entusiasmo. Para mí no hay 7 pasos para la vida plena, ni una rutina matutina de las 5 de la mañana. Te voy a dar una pregunta. Esa hora que tienes cada día, ese tiempo que es tuyo, ¿estás haciendo algo que te entusiasma de verdad o estás solo consumiendo para desconectar? Y ambos son válidos. A veces todos necesitamos desconectar. Netflix está bien, hacer scroll está bien, todos lo necesitamos. Pero si ese tiempo siempre es solo para consumir, nunca vas a sentir que avanzas en nada tuyo, en nada propio. Nunca vas a sentir ese crecimiento personal. Y a los 40 y pico, eso pesa. El truco no es organizarte mejor. El truco es hacer algo que quieras hacer. Algo que cuando lo haces te sientes vivo, energizado. Algo que es tu ocio, no tu obligación. Puede ser construir algo, puede ser hacer música, puede ser escribir, puede ser hacer arte, un deporte competitivo, puede ser lo que sea, pero tiene que entusiasmarte. Porque si no te entusiasma, si es solo debería hacer esto, vas a durar 2 semanas y lo dejarás. Lo he visto 1000 veces, me ha pasado 1000 veces. El entusiasmo es sostenible, la obligación no lo es. Si no sabes lo que te entusiasma, empieza con lo que no te entusiasma, con esa frustración. ¿Qué te molesta en tu día a día? ¿Qué proceso repetitivo odias? ¿Y qué harías si tuvieras energía extra? Esa frustración, esa curiosidad, esa chispa, ahí está tu entusiasmo escondido. No lo vas a encontrar pensando.
Lo vas a encontrar probando. Lo que puedes hacer hoy. Si hubieras seguido la narrativa de a los 40 ya es tarde, ¿dónde estaría hoy? Pues posiblemente sin proyectos propios, sin contenido de YouTube, sin crecimiento personal. Con más tiempo libre quizás, con otro tipo de hobbies. Pero serían, sin ningún tipo de duda, cosas mucho menos creativas, menos enfocadas a ayudar y crear valor. Pero la verdad es que no siento que a los 40 ya sea tarde. De hecho, hay muchas ventajas de haber empezado algo así a esta edad. A los 20 años, tu fuerza motriz puede ser el ímpetu, la falta de reconocimiento de barreras y atravesarlas con pura energía, con fuerza bruta. Y a los 40, lo mejor es decir, pues si por aquí veo un atajo, no necesito saltar la valla. ¿Para qué voy a hacerlo si puedo dar la vuelta? Mi consejo para ti es que empieces con algo pequeño, con algo que genuinamente te apetezca hacer. Y dale esos famosos 30 minutos cuando tengas ganas. No cuando toque, no cuando tu calendario te lo diga, cuando tú tengas ganas. Y si un día no puedes, no pasa nada, porque volver a algo que te gusta es fácil. Y volver a algo que deberías hacer es imposible. De los 4 superpoderes, el equilibrio es entender que para que algo entre, algo tiene que salir. La prioridad consciente es saber qué es lo que realmente importa e identificarlo. La autocompasión es darte permiso para fallar. Y el entusiasmo es la fuerza que lo sostiene todo. ¿Qué es vida plena para mí hoy, a los 46? Lo que estoy viviendo. Todo lo que he descrito no es solo hablar de proyectos o de desarrollo. Es cómo entiendo la vida. Ahora mismo, con los peques y haciendo malabarismos con todo. Siempre quieres hacer más. Siempre quieres hacer mejor. Pero yo ahora mismo no tengo ningún tipo de queja con nada. De hecho, no sabría cómo hacer más plena mi vida. Y para que veas que esto no es solo teoría, en enero me verás poniendo estos principios en acción. Monetizaré mi primera SaaS, tendré mis primeros usuarios de pago y todo estará documentado aquí. Es mi forma de demostrarte que aun estando ocupado, estos principios funcionan. Y no solo en el papel, también en la práctica. Pero no necesitas construir lo mismo que yo. Estos 4 principios aplican a lo que tú quieras hacer. Ya bien sea aprender un idioma, un instrumento, empezar un negocio, escribir un libro, lo que sea. Los principios son exactamente los mismos. Si quieres ver cómo continúa este viaje, suscríbete y déjame un comentario. ¿Cuántos años tienes y qué te bloquea para empezar tu proyecto? ¿Qué harías si tuvieras esa hora del día para crear en lugar de solo consumir? Y si tienes más de 40 y crees que es tarde, quiero leerte. Nos vemos. Chao.